Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un gusto estar acá. El colegio que dirijo, el Gimnasio Los Robles, es un colegio ubicado en Bogotá, en la zona de Guaymaral, hacia las afueras de Bogotá, un poco para ubicarnos más. Y bueno, ustedes saben que a pesar de nuestra enorme diversidad, en general las instituciones educativas tenemos muchas coincidencias, entonces pues de alguna manera creo que los represento al estar aquí sentados. Saludar también muy especialmente a todos los colegas que son directivos docentes, muchos de ellos con los cuales no me he podido saludar personalmente porque precisamente eso que hacemos los directivos docentes, uno no tiene horario, entonces cualquier rato libre al teléfono, mirando el tema de la nómina, mirando el tema de los costos educativos, que en calendario allá dentro de muy poco nos toca estar trabajando, el profesor que renunció, bueno, todo este tipo de cosas que hacen que sean muy propias, muy prácticas y muy específicas de nuestra labor educativa como directivos docentes. Precisamente y por eso quiero iniciar pues agradeciendo, haciendo un reconocimiento, y lo comentaba con mis compañeros del panel ahorita en el receso, que durante mucho tiempo y en general todos los procesos de formación y los espacios de reflexión se han dirigido básicamente hacia a los maestros, los docentes, ¿sí? Y la tarea docente, ¿no? Porque uno directivo en general también es docente y hace funciones de esa tarea. Y está muy bien, lo hemos dicho, el centro de todo el proceso educativo, lo decía Mariano hoy además, la calidad de un centro educativo no es superior ni inferior a la calidad de sus docentes. Pero efectivamente quizás ese predominio hay veces ha descuidado a quienes llevamos esa enorme responsabilidad de dirigir los centros educativos. Entonces de ahí que sí realmente siento un profundo agradecimiento que se abran este tipo de espacios en donde nos podamos dedicar a tratar este tipo de temas. Hemos visto alrededor de los temas de liderazgo que empezamos los directivos docentes de alguna manera siendo inicialmente asociados más bien con cargos de gerencia. De hecho, recordarán que durante varios años en las instituciones de supervisión educativa del gobierno a las personas que dirigían las instancias se les llamaban gerentes, ¿no? Ya después se cayó en cuenta que esa quizás no era el mejor nombre para quien estaba al frente de una tarea tan humana y tan integral como la educación. Llamar gerente a alguien era quizás aludir una parte importante de su labor, pero no completa. Ahora tenemos, y es un poco lo que hemos ido viendo en este seminario, que tenemos una tarea fundamental, ¿sí? Y es poder irradiar hacia la institución educativa que dirigimos una visión compartida, ¿no? Una visión de futuro. Decía, y poco parafraseo las palabras del padre Mauricio, crear una cultura. Imagínense ese reto tan enorme que tenemos, que es crear una cultura, un conjunto de prácticas, de creencias, de sueños para crear una identidad de una institución. Entonces, pues sí creo muy valioso poder tener estos espacios, poder intercambiar ideas de esta tarea tan fundamental y tan específica que es la dirección educativa. Sobre el panel, pues también creo que somos afortunados. Durante mucho tiempo en los medios educativos hemos hablado que hay un enorme divorcio entre lo que uno llama la academia o la investigación, que es un poco lo que pasa en ese mundo, hay veces tan alejado de los colegios, que se llama las universidades, y los investigadores y todo este cúmulo de cosas tan importantes que pasan en las universidades, pero que a veces no se toca con las prácticas de los colegios, ¿sí? Algunas veces la investigación educativa va por un lado o va en islas, como también lo anunciaban hoy en una de las presentaciones, y no llega tan rápido, no permea o no recoge la experiencia de los colegios. Entonces creo yo que es una fortuna para este panel tener de alguna manera esa representación de esas dos partes, ¿no? Por un lado, la doctora Hasblady, que como nos lo mostraron en su presentación, se ha dedicado a trabajar en la universidad, aparte de todo lo que comentaron. Ella es investigadora, ha hecho investigación de prácticas docentes y bueno, tiene una amplia experiencia en todo lo que uno podría llamar la academia. Y el padre Mauricio Galeano, directivo docente de no solo de una institución, sino de muchísimas instituciones, con todo el peso de las estadísticas que nos mostró en el momento anterior, que pues representaría lo que llamamos la parte práctica de la educación. Entonces también creemos que es muy importante, digamos, esta conjunción de visiones, desde la academia, desde la práctica, alrededor del tema del liderazgo educativo y la tecnología. Para efectos del panel, hemos organizado como 3 preguntas básicas sobre las que vamos a charlar. Esperamos que
sean pertinentes para ustedes, que les resulten interesantes, provechosas, y hacia la parte final, no por, pues digamos, luego de responder esas tres, sí los queremos invitar muy especialmente a que se unan por favor con sus preguntas para nuestros panelistas, ¿sí? Seguramente quedaron algunas preguntas también esta mañana alrededor de las conferencias específicas del padre Mauricio y de la doctora Hasblady, pues esa puede ser la oportunidad también para volver a retomar esas inquietudes que nos hayan quedado del momento de la mañana. Creo que es un lugar común hablar que los directivos educativos tenemos que incorporar la tecnología en las aulas de clase. ¿Sí? Yo la verdad hay veces siento incluso que uno ya está bombardeado de que eso tiene que ser así. Bombardeado es porque la política educativa lo dice, instituciones tan importantes como la UNESCO lo dicen constantemente, lo que habla de una política global alrededor de la incorporación de la tecnología en educación, y eso ya como que uno no se lo pregunta, ¿no? O sea, hay que meter la tecnología a los colegios. Pero yo sí creo que sería importante, y aprovechando las personas que tenemos hoy en este panel, devolvernos a la pregunta por el sentido. ¿Sí? Está claro que sí hay que entrar a la tecnología, pero devolver la pregunta al sentido, es decir, ¿por qué y para qué hay que trabajar con tecnología? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser una tarea de los líderes educativos, una prioridad? ¿Sí? Poder compartir con nosotros en medio de todo lo que nos toca hacer, de las diferentes tareas, decía un maestro creo que reconocido por varios de ustedes, el profesor Juan Carlos Bayona, rector del Moderno, entre otras cosas, que el rector es un poco un apagador de incendios, ¿no? Y desafortunadamente hay incendios a toda hora y cada rato. Entonces, ¿por qué la tecnología tiene que efectivamente ser una prioridad, ser un motivante, un centro del trabajo de los líderes educativos actualmente? Y eso es básicamente lo que vamos a trabajar con esta primera pregunta, que se las voy a leer. Gracias. La pregunta, doctora Hasblady y padre Mauricio, es ¿por qué la implementación e integración de las TIC en los medios escolares debe ser una prioridad para los líderes educativos del siglo XXI? Bueno, a la luz de las investigaciones, todo ha sido permeado, todo se transforma en la integración con la integración de tecnología. La enseñanza, la modificación de la didáctica, nuevas estrategias didácticas usando las tecnologías, el rol del profesor, el aprendizaje, un aprendizaje ubicuo, contextualizado, adaptativo, personalizado, un rol de la autonomía y el estudio independiente del estudiante, la ecología del aprendizaje, es decir, que el aprendizaje no se da solamente en el aula, en la casa, en cualquier sitio. Frente a la evaluación, la sistematización de la evaluación, la diversidad de las actividades para evaluar, las múltiples evidencias que puedes recolectar como profesor, la transparencia en la evaluación, los ritmos, respetar ritmos y estilos de aprendizaje, una realimentación oportuna, una evaluación objetiva. Los contenidos, en mi época no habían simuladores ni ambientes inmersivos para identificar, para aprender la realidad aumentada. La gestión escolar, la actualización de cursos, la optimización del diseño curricular, la gestión del proceso de aprendizaje, la dedicación del tiempo del profesor para lo que debe ser y no pérdida de tiempo en otras cosas. Las TIC, en las investigaciones ustedes van a encontrar en muchas investigaciones que esto funciona, realmente esto funciona, pero no es una obligación incluirlas. ¿Qué pasa si no las incluyes? Eso es un tema como de costo de oportunidad, un tema de competitividad. Hicimos hace poco también una investigación donde la inundación de las TIC, entonces un profesor que hace uso de tantas tecnologías que realmente no genera valor agregado en el aprendizaje del estudiante. Entonces realmente eso es con un sentido crítico, con criterio, que haya humanización también de la tecnología. Esto produce transformaciones si realmente hay una integración adecuada. Lo que sí es cierto es que pueden los estudiantes aprender mejor y los profesores enseñar mejor. Lo van a encontrar en todas las investigaciones desde que haya un criterio en el uso de las tecnologías. No hacerlo es pérdida de competitividad, no van a apuntar a la disminución de una de las brechas que ustedes bien conocen. Gracias, padre Mauricio. Bien, yo pienso en ese mundo globalizado, donde la tecnología nos
nos une, pero también a veces nos divide por su indebida utilización, valga la redundancia. Me parece que es un elemento propio de los tiempos, una herramienta que tenemos que saber utilizar, que como decía la doctora, nos aporta las didácticas, roles, aprendizaje, evaluación, sistematización, transparencia, ritmos de aprendizaje, contenidos e implementación del tiempo. Todas estas son ventajas. Creo que lo más importante es humanizar la tecnología, porque se nos ha pasado por encima del ser humano una herramienta que está para su servicio. Y pongo un ejemplo y es el uso del tiempo que un estudiante tiene en uno de estos equipos de intercomunicación, no siempre con temas académicos, acá aparecen las redes sociales. Es una realidad, estamos conectados, no hay que pelear con las realidades, hay que asumirlas. Creo que el reto sería vincular estos medios a los procesos educativos y de calidad, para que el estudiante utilizando esa facilidad, porque es que estos niños nacen con chip, ya a las cortas edades están manejando todos los equipos de la casa, un niño así de grande y el papá lo manda que le destrabe el celular. Es una realidad del mundo de hoy, entonces, ¿cómo hacer de esta herramienta un medio de aprendizaje y de formación a su servicio? Conocemos todos los peligros de las redes mal utilizadas, lo que implica una mala utilización, pero como herramienta pedagógica y formativa creo que es una excelente posibilidad. Hay que utilizarla, estamos en la era de las comunicaciones y de estos medios que nos dan esa posibilidad de conocer, de aprender y de sumergirnos en ese mar profundo de conocimientos. Doctora Hasbley, nos hablaba, y ya lo resumió también el padre Mauricio, digamos, todos los campos en los que la tecnología puede aportar y contribuir. Implica un cambio de prácticas, ¿no? Administrativas, pedagógicas, didácticas. Esta mañana en su conferencia nos hablaba de la existencia de un modelo tecnológico, o sea que en las instituciones hay como un modelo tecnológico y un modelo pedagógico. Ya hablando de temas pedagógicos específicamente, la inclusión de la tecnología, digamos, ¿qué es lo motivante, lo llamativo, lo interesante de incorporar modelos pedagógicos o tecnológicos exactamente con el centro en la tecnología? Bueno, la didáctica, las estrategias didácticas que pueden surgir alrededor del uso de la tecnología, el cambio del chip del profesor también, la formación del profesor para estimular, para acertar, para incluir los contenidos pertinentes en su asignatura, qué tecnología debería utilizar y cuál no, el criterio en la misma selección. Los modelos que salen, la forma de evaluar a los estudiantes, realmente enseñamos, pero no sabemos si estamos evaluando con objetividad, ¿no? Y si estamos evaluando con los objetivos de aprendizaje que fueron creadas las asignaturas. Entonces, aquí todo el rol cambia, realmente es un rediseño de las asignaturas con expertos que estén apoyándote en tu gestión. En las universidades se ve mucho que se pierde la formación inicial y todas estas estrategias didácticas, se ve más en los colegios realmente el uso de estrategias didácticas con pertinencia. Cuando tú llegas a la universidad, los profesores son médicos, ingenieros, no son formadores, no son profesores, sino la universidad tiene que asumir a veces unos espacios de formación pedagógica para que demos continuidad a lo que ustedes hacen muy bien en los colegios. Entonces, el trabajo es más fuerte en las instituciones de educación superior porque aparte de ser muy buenos médicos, pues hay que enseñarles a enseñar, ¿no? Entonces creería que el momento es más oportuno desde los colegios, las formaciones iniciales y las mismas especializaciones que se llevan a los colegios pedagógicas, la didáctica de cada uno de los saberes, pero en las universidades se pierde ese espacio. Entonces nosotros tenemos doble reto más que ustedes en los colegios. Hay un enorme reto que tenemos, estamos todavía en el cambio del paradigma de la educación de contenidos hacia la educación de competencias. Sí, hace poco precisamente estuvimos en una reunión en Bogotá de directivos docentes y presentaban un estudio alrededor de todo este tipo de elementos, ¿no? Que demuestra que aún la educación colombiana en general, obviamente habrá colegios que ya lo tienen superado, pero en general tienen un enorme problema, hablando de lo que dice la doctora Hasbley, en términos de la didáctica. No se ha logrado en muchas ocasiones cambiar la didáctica, una didáctica de transmisión de conocimientos hacia una didáctica de competencias, ¿no? Porque lograr competencias en los estudiantes no solamente es una cuestión de propósito, sobre todo una cuestión de metodología. Entonces, la pregunta en ese contexto, pues va para el doctor, para el padre Mauricio, es
cómo la tecnología ayudaría a que efectivamente fortaleciéramos esas competencias en las instituciones educativas y al tiempo, como usted nos lo planteaba, que las instituciones educativas siga siendo un espacio de humanización, un espacio para lo humano. La tecnología nos aporta medios de precisión, de investigación y de soporte. Tenemos una gran base de conocimientos que tendríamos que humanizar. Creo que preocupa el tema de los contenidos y competencias por una educación que sea muy técnica y hemos olvidado nuestra faceta carismática en la educación integral. Tenemos personas jóvenes competentes, pero la pregunta es hasta qué punto tenemos acá seres humanos en la educación. Tenemos de pronto conocimientos adiestrados y eso no nos hace mejores personas. Entonces creo que el reto, insisto, es en humanizar estos medios para que tengan esa posibilidad que nos aportan de investigar, de ser precisos, de soportar lo que nos trae la vida, pero con el compromiso de ir más allá de lo técnico. Creo que eso es muy importante. Lo técnico es una herramienta que podemos utilizar, pero que esto no nos quite lo carismático del ser humano, lo que podemos aportar como seres humanos a un cambio que no solamente es un cambio estructural. Aquí el gran cambio es un cambio de actitudes, por lo tanto de corazón. La tecnología nos puede ayudar a ver una situación, pero el corazón nos dará las herramientas para hacer los cambios respectivos. Necesitamos un gran cambio social que nos traerá una paz fruto de la justicia, no un tema de acuerdos pacíficos. Entonces los invito con esos ojos a mirar más allá de la técnica, a ese carisma que llamamos propio del maestro. Bueno, nuestra primera pregunta era un poco hacia alrededor del por qué, no del sentido. Ahora queremos trabajar una segunda pregunta que es sobre el tema de los obstáculos. Lo que hace que este seminario sea vigente, valioso y que, pues, que tenga semejante acogida es porque pues, realmente la tecnología todavía no ha demostrado, pensamos, todo su potencial en las instituciones educativas y en el cambio educativo, ¿no? Si eso ya estuviera resuelto, seguramente no nos llamaría mucho la atención venir a un seminario que va a tratar ese tema. Entonces, de hecho, nuestra presencia pues marca que seguramente hay muchas cosas todavía por hacer, algunas situaciones que no han cambiado lo rápido que todos quisiéramos y pues seguramente en lo que estamos todos comprometidos. Entonces, la segunda pregunta para la doctora Hasblady y del padre Mauricio tiene que ver cada uno en su experiencia, que es un poco diferente, el del padre Mauricio más como un dirigente educativo que está al frente de muchas instituciones, que puede ver el devenir de las instituciones, y la doctora Hasblady que ha dirigido procesos de formación docente desde su cátedra en la universidad y en los diferentes programas que tiene. ¿Qué obstáculos son los que ustedes ven, perciben, que hay veces lentifican, que hay veces impiden que la tecnología realmente pues, penetre más rápidamente en las instituciones educativas y que realmente lo convierta en un ecosistema educativo, ¿no? Porque todos sabemos que tecnología, como hoy la tenemos clara, no es solamente una cuestión de aparatos, ¿no? Hace muchos años quizás uno pensaba que incorporar tecnología en los colegios era pues poner aparatos, poner videobines, poner computadores, mucho mejor si cada niño tenía una tablet para desarrollar tecnologías uno a uno, pero lo que uno va descubriendo poco a poco es que incorporar la tecnología para lograr los cambios que nos han ido diciendo es realmente hablar de ecosistemas tecnológicos, ¿sí? Es decir que la lógica de lo digital y lo tecnológico va con parte de lo que está ocurriendo en un salón de clases, ¿sí? Porque, digamos, uno puede hacer una clase tradicional ilustrada con un video, pero una clase tradicional ilustrada con un video, motivada con un video, pues sí, obviamente está entrando algo de tecnología, pero yo diría que eso en sí mismo es apenas una primera fase muy incipiente de la tecnología. Hoy en diferentes políticas gubernamentales nos hablan de eso, ecosistemas tecnológicos, ecosistemas digitales, y pensamos que alrededor de eso aún hay obstáculos y vuelvo sobre la pregunta, ¿cuáles en su experiencia son esos obstáculos, esas limitantes pues para que esto entre con más fuerza y sobre todo más velocidad a las instituciones educativas? Bueno, hay una propuesta de un investigador que se llama Alphonse Cornella, que habla sobre la ecuación de la sociedad de la información y te indica que hay una sumatoria para que tu institución esté activa, sea participante activo de la sociedad de la información. Entonces, con base en los componentes de la ecuación, hicimos una investigación. Él dice que hay que sumar la socioestructura, la infoestructura y la infraestructura. En los obstáculos frente a la socioestructura
lo más importante o el obstáculo mayor es la posición del directivo. Si el directivo o rector es remiso, no hay nada que hacer. Es decir, que hay posiciones de directivo o rector emergente o adelantado, pero si es una posición remisa, obstáculo total, no le interesa ni él hacerlo, ni que se haga al interior de su institución, pues es muy difícil lograr que esta institución sea activa en esta sociedad. Aparte de la socioestructura, hay también obstáculos como la ausencia de lineamientos y políticas, cosas de las que hablaba en mi charla al inicio, y también hay ausencia de proyectos que fomenten el acceso al conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Respecto a la infraestructura, el tema de profesores, y varios ahora en el pasillo me comentaban, un tema de actitud. Entonces, hay un autor también que habla, oiga, ¿y por qué no jubilamos a todos los profesores mayores de 45 años? Menos mal que todos estamos entre 18 y 25 aquí. Aquí a ninguno lo van a jubilar. Pero también un par de profesores me dijo, alguien con términos de acá, dijo, no veo aquí a Jurásico, que tenía varios profesores jurásicos, pero que eran excelentes en la integración de tecnología, y una hermana también tú me comentaste de una señora que tenía 60 años y era el ejemplo de la institución. Entonces hay un tema de actitud en los profesores, hay una falta de formación de profesores, hay una falta de estímulo a los profesores, y hay esfuerzos individuales, como les mencionaba en la charla de la mañana, islas, profesores solos, con esfuerzos que son los que pagan la conectividad, los computadores, etcétera. Del currículo, pues también la necesidad de crear currículos que haya un estudio y un análisis del currículo para la integración de tecnología, y una administración que sea ejemplo en el uso eficiente y eficaz pues, de estas tecnologías, sino que sea la administración un obstáculo para la integración. Y frente a la infraestructura, pues también se requiere, ¿no?, el tema de dispositivos, la conectividad, y a veces el problema no es de ni los aparatos, sino del Mauricio que nos contaba aquí el señor rector, ¿no?, del soporte que hay en la institución. Entonces es una unión, realmente integrar tecnologías, y vemos esta sumatoria, es súper complejo, ¿no? Realmente se requiere una cantidad de cosas y hay muchísimos obstáculos desde diferentes que al pobre rector le toca lidiar, pero si el pobre rector es remiso, realmente no hay nada que hacer. Doctora Hasblady, hablaba dentro de su respuesta que falta estímulo a los profesores, obviamente esa es una tarea de liderazgo educativo. ¿Qué tipo de estímulos, digamos, nos podría sugerir o pensar? Yo le decía ahora a una hermana que le tenía la solución a su problema, porque ella dice que tiene profesores muy jóvenes, pero ¿dónde está la hermana? Que son como lentos, como que no les llama la atención, que allá está la hermana. Bueno, que cambie la nómina, hermana, le están dando a decir acá. No, pero también iríamos en contra de lo que nos dice el padre Mauricio, que con cariño y con corazón y la humanización todo se puede, ¿no? ¿Señor? Sin ser bobitos, bueno, entonces… Bueno, entonces les voy a comentar rápidamente cómo está funcionando donde trabajo. El reconocimiento no solamente es económico, esto no es económico, sino realmente hay concursos institucionales. El profesor se vuelve, es el que sensibiliza a sus compañeros, es muestra, va a congresos, se le reconoce la postura. Lo que pasa es que en los colegios hace falta un poco escribir este tipo de experiencias, sistematizarlas, contarlas en el mundo, y hay otros países que se mueven muchísimo, pero aquí en nuestro país hace falta mucho este tipo de socialización. Esto va de la mano con la evaluación de desempeño docente. Hay una pestañita en la evaluación de nuestros profesores que dice cómo va el profesor en informática educativa, entendiendo la informática educativa como aquella integración de tecnologías para fortalecer tu proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de tus estudiantes. Entonces, la evaluación también del profesor tiene incluido este capítulo de integración, así como el bilingüismo, la integración de tecnología. Yo creo que hemos vivido y estamos de acuerdo que cuando hablamos de reconocimiento de nuestros docentes, pues no solamente el tema económico, ¿no? Eso es lo hermoso de la educación, ¿no? Que podemos superar
esas condiciones y nos movemos por otros motivos mucho más trascendentes. Y yo estoy de acuerdo y lo quiero decir, en mi experiencia nosotros llevamos 3 años, digamos, de incorporación de un programa muy estructurado de tecnología y hay un reconocimiento enorme para los profesores y es lo que uno descubre y en mi experiencia propia también como docente, y es que la clase le salga magnífica. Sí, o sea, pienso que ese es el mayor reconocimiento y es quizás la mayor recompensa que uno busca al interior de su colegio en general y de una clase en particular, que la clase, como dicen los niños, uy, qué buena clase, ¿no? No me aburrí, aprendí. Y bueno, además eso después va a repercutir en las pruebas saber de todos los grados que nos aplican, porque una clase motivante seguramente va a generar muchos aprendizajes más profundos y superiores. El tema, que no para responderlo ahorita, aunque si quieren también lo dejamos ahí, es como esa resistencia inicial, ¿no? Que muchas veces tenemos todos por miedo, ¿no? Es natural en los seres humanos el miedo a lo desconocido y muchas veces en estos temas de tecnología nos enfrentamos pues a cosas desconocidas, ¿sí? Y pues puede ser que esa reacción de protección es tenerle miedo y por eso no pasa a la gente, pero al menos un poco en lo que yo he visto en la experiencia institucional es que ese miedo inicial roto que permite que la gente pase y empiece a hacer, ya logra que empiecen a obtener esas, como dicen los muchachos, es una buena clase y esa buena clase es como una espiral de motivación en los docentes, los va llevando y pues va jalando uno y otro. Padre Mauricio, la pregunta por los obstáculos. Bien, yo comparto con Hasblady el tema de la socioestructura, infraestructura y infoestructura y quisiera colocar la lupa en la socioestructura, cuando los maestros en muchos casos son reticentes a una realidad como son los medios tecnológicos, en el sentido de no quererlos implementar al proyecto educativo de su asignatura. Creo que ahí hemos perdido nosotros gran tiempo cuando hay maestros que definitivamente han hecho todo lo posible para que saquemos del colegio las experiencias en ese sentido significativas, porque hay una gran pregunta y es, ¿podrá un equipo tecnológico, un dispositivo reemplazar al maestro? Entonces, estamos de acuerdo en que no, pero ellos se sienten a veces como amenazados por algo que es para su servicio. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos una limitante allí de poder incorporar estos medios a una clase bien organizada y no solamente a la clase tradicional, tablero verde y tiza blanca, cuando podemos hacer las cosas mucho más agradables? Esto implica cualificación, pero también implica preparación y disposición, y creo que eso es lo que nos falta muchas veces, ponernos en el lugar de los estudiantes, hablar como ellos quieren para llegar donde nosotros quisiéramos llegar, a ese corazón y a ese ser humano, pero yo insisto, tenemos que asumir la realidad de frente, no de espalda, y esa reticencia no es para nada positiva ni formativa. Entonces el maestro no imparte conocimiento, sino que por ellos forma para la vida y por eso está en contacto con la ciencia y con la fe. Creo que esto nos ayuda mucho a ver la cosa en un contexto muy amplio. Vamos a esbozar ahora, ya en nuestra tercera pregunta, un poco el tema de estrategias o recomendaciones. Claro que ya en las intervenciones nos han dado varias, antes de abrir el espacio para las preguntas, y para desarrollar en este momento sería qué estrategias o recomendaciones sugieren ustedes se deben seguir, para lograr que la tecnología sea realmente una aliada, una herramienta fundamental para directivos en su compromiso como líderes de la calidad educativa. Bueno, yo dije esta mañana una estrategia que me parece vital y es la planeación. Marque su norte en la institución. ¿Hacia dónde va su institución? ¿A dónde quiere llegar? Plantee la visión en un tiempo, pues, no tan amplio, porque en el tema de tecnología todo puede variar, pero identifique y marque el norte de su institución. Sensibilice con ejemplo, no solo con discurso, ¿no? Y evalúe todos los procesos que usted está llevando a cabo. Por ejemplo, Carlos decía algo de cómo ir en contra de, qué satisfacción la de aquel profesor que ve que esto está funcionando. En las investigaciones que hemos realizado, las rutas de formación, y esta mañana les preguntaba, ¿ustedes a quién mandan a la formación? ¿Quién hace parte cuando los invitan? ¿A qué van? Hay que evaluar esa formación. Realmente, si ese curso al que usted envió el profesor o el que usted está desarrollando al interior de su institución sirve para algo o no. Solamente el profesor cambia de actitud cuando ve que el estudiante está aprendiendo más y mejor.
Solamente es esa satisfacción realmente que la cosa está funcionando. Por eso se puede ir en contra del tema de la resistencia. Hay veces que se forman los profesores porque sí. Apliquemos la plataforma, un tema instrumental, el clic aquí y el clic aquí. Por eso la apuesta es la informática educativa. ¿Por qué el clic? ¿Cómo responder o moderar un foro pedagógicamente? ¿Cómo evaluar y cómo utilizar esa herramienta con criterios pedagógicos? Y evalúe realmente, la evaluación de la formación se queda en el nivel de satisfacción. Ahora les van a aplicar una encuesta, les gustó el curso, les gustó la charla, les gustó el profesor, les gustó el refrigerio, les gustó el sitio, pero va más allá de esto. ¿Qué tanto realmente aprendió el profesor en esa jornada de capacitación? ¿Qué tanto está llevando de lo aprendido al aula? Porque muchos se quedan con el tema del computador en su cabeza. Y de eso que aprendió y que está haciendo transferencia de conocimiento, ¿qué tanto ha mejorado el aprendizaje en el estudiante? Yo creo que como recomendación hemos dicho muchas veces, comparto plenamente la integración al proyecto educativo institucional de estos medios que nos aportan cualificación. Pero también comparto totalmente el tema de la planeación. No es simplemente el tema de cómo hacemos para llenar un colegio de tablet o de videobin, sino qué servicio presta y cómo lo hacemos de la manera más organizada y competitiva. Es una herramienta para humanizar el mundo y para conocer más, para servir mejor. Entonces creo que estamos ante una realidad que tenemos que asumir en esa perspectiva y tenemos que implementarla para ser competitivos y para ser líderes. En esa problemática que usted nos enunciaba, padre, precisamente en donde muchas veces se vio la tecnología o se ve aún como una amenaza y por eso la gente es reticente en palabras suyas o remiso, palabra militar, remiso en términos de la doctora, ¿qué le ha servido un poco para romper esas resistencias? Bueno, aparte de su autoridad y de su lugar dentro de la congregación, ¿cómo ha logrado, digamos, movilizar personas que uno podría decir están paralizadas por eso, por el miedo a eso desconocido? Creo que es muy importante resaltar la función del maestro. No simplemente como una persona que transmite conocimiento, sino ese formador para la vida que todos recordamos. Yo recuerdo cuando estábamos en el colegio en primaria, uno se acordaba del maestro que lo formó para la vida, más que de la asignatura como tal, porque había un referente moral y una capacidad de orientación. Creo que es muy importante retomar con esta herramienta incluida nuevamente la función del maestro en la escuela. Como también lo decía anteriormente, es una misión tan grande que estamos inclusive supliendo en algunos temas a las familias por su ausencia, por su desarticulación. Entonces yo creo que es muy importante cultivar, reconocer el rol del maestro, felicitar ese rol, cualificar ese rol y ajustarlo cada vez más al estilo de Jesús de Nazaret, maestro por excelencia. Nos comentaba la doctora Hasbliti que uno de los elementos que lo tomé literalmente, pues que es muy propio para los directivos docentes, es bueno que en general uno lo hace más con el ejemplo y no solo con el discurso. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces las diferentes reuniones que toca dirigir, de formación docente, de consejo académico, etcétera, etcétera, son más que normales palabras y anoté aquí varias que personalmente todavía no las tengo muy claras, hay veces me confundo, blog, aplicación, plataforma, wiki, micrositio, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un lenguaje que habla de una realidad que es nueva, realmente nueva. Yo hacía memoria, los teléfonos celulares se popularizaron creo que hace década y media, algo así, ¿no? Y en esa época no estaba la magia de la interconexión, ¿no? Entonces ahora el desarrollo de la interconexión y la mensajería personal, que creo que ha sido una cosa de 4 años tal vez, pues nos ha impuesto una serie de herramientas de las que muchas veces pues no somos usuarios nativos, que es también un término que se ha ido empleando, ¿no? Yo me imagino que uno le pregunta a un niño de quinto, de primaria, tal vez, los más pequeños quizás no tanto, pero pensemos quinto, 10 años, y ellos sí pueden tener claramente esto, ¿no? ¿Qué sí se puede montar en una plataforma? O sea, ¿qué tipo de tareas de plataforma o qué tipo de didáctica más bien funcionaría con una aplicación? Si es multidispositivo en Android o no Android, etcétera, etcétera.
Y imagino yo que un poco lo que nos intenta decir la doctora es que, bueno, si vamos a dirigir y si estamos realmente comprometidos con el tema de que la tecnología ayuda a hacer mejor nuestra labor, que nuestra labor no es cualquiera, sino es transformar la educación para que sea de calidad, pues nos implicaría que tenemos que saber mucho de estos temas. Pero tenemos que saber mucho de estos temas, seguramente tendremos que estudiarlos o practicarlos, ya sería una pregunta para la doctora Hadblady. Y bueno, ¿y cómo hacemos también con el tiempo en medio de todo lo que nos toca? La posición de un directivo es quedarse remiso, entender las tecnologías o volverse experto. Realmente uno no necesita ser experto en las tecnologías de la información y la comunicación, pero sí entenderlas, ¿no? Por eso ese tipo de actualizaciones son valiosísimas. No necesitas saber qué es Android, qué es no. Pero, por ejemplo, en algunas instituciones prohíben el uso de tabletas. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el lineamiento? Con propiedad. ¿Por qué no usas el celular? ¿Cuál es la justificación? ¿Para que no te tomen videos en las clases? ¿Hay lineamientos frente a los derechos de autor? Hay que poner luz, norte realmente, por qué sí y por qué no usar las tecnologías. A eso hago referencia, entender las tecnologías, marcar y delimitar su uso a nivel institucional, pero con fundamento, no por percepción. O sea que no tienes que saber qué es bit, ni byte, ni chip. Magnífico. Ve aprendiendo uno. Lo último, ustedes saben cómo son los jóvenes de ahora, ¿no? Nosotros tenemos en el colegio un sistema de Wi-Fi, lógicamente, para poder, porque digamos la magia no solamente la hace el aparato solo, sino es el aparato interconectado, entonces tiene que estar conectado a internet para lograr muchas cosas. Y pues más se demora nuestro director de sistemas en poner la clave que ellos en obtenerla. Claro, y lo que después descubro además es que hay aplicaciones legales que están hechas exclusivamente para desencriptar las claves. Sí, o sea, bueno, yo antes pensaba que eso era de hacker, ¿no? Entonces había un proceso disciplinario como tiene que ser, que eso también es bien interesante porque como la tecnología hace parte, digamos, del mundo cotidiano de hoy, pues tiene que ser sujeto de educación ética y moral también lo que se hace, lo que se puede hacer con tecnología y lo que no se puede hacer con tecnología. Si eso lo dejamos al libre albedrío, pues hemos visto lo que pasa con el libre albedrío sin orientación en las noticias, ¿no? De lo que pasa con el tema de la tecnología. Entonces se incorpora eso como un elemento educativo, ¿no? Todo lo que tiene que ser con tecnología es un elemento clave ahí. Pero aprendí una cosa y es que uno también puede crear claves a partir de IPs. Y claro, entonces el ingeniero se puso y me explicó que era ese tipo de cosas y realmente me parece a mí que es interesante, digamos, ir avanzando en el conocimiento sin que tenga que ser exactamente como tú no lo dices, uno experto, pero sí tiene que haber de parte de uno un interés para poder resolver un problema que uno diría que es logístico, administrativo y además de disciplina también. Claro, porque entonces el argumento del muchacho, si yo lo hice con una aplicación legal, ¿por qué me vas a sancionar? Bueno, y pues aquí podríamos seguramente, y ojalá tengamos la oportunidad de compartir experiencias alrededor de ese tipo luego, que todo eso tiene que ver con la tecnología también, opino yo. Nos quedan unos minutos para lo más importante, pensaría yo, ¿no? Que es los espacios de las preguntas de todos y cada uno de ustedes. Entonces tenemos un micrófono inalámbrico, simplemente levantan la mano y por favor sus preguntas son bienvenidas en este momento. Muchísimas gracias, aquí atrás. Buenos días, mi nombre es Arbeo Campo y soy en representación del Colegio Ferrini de la ciudad de Medellín. Ya se ha tocado pues el tema en la mañana y en la charla que ustedes dieron, pero a mí me sigue inquietando algo. Hago el preámbulo y luego la pregunta. Cuando estamos en educación, a veces hay un deber ser, pero realmente no se llega a él. Por ejemplo, se quiere enseñar por competencias, pero finalmente en las aulas se enseña por contenidos. Se quiere evaluar por competencias, pero se está enseñando por contenidos. Y lo mismo pues como con la informática. Entonces hay un deber ser como la educación, ahí es donde va mi pregunta. Desde la experiencia de ustedes, ¿cómo tener más estrecha esa brecha entre el deber ser de la enseñanza por competencias con ayuda de la tecnología y la resistencia del maestro para hacerlo? Quiero como que ahonden otra vez como en esa parte. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si hay otra pregunta que se relacione por temas de tiempo o si no ya damos paso a
a hacer referencia a tu pregunta. Aquí hay otra mano levantada, por favor. Bueno, no necesariamente pues se relaciona con la pregunta anterior, pero sí tiene que ver con el manejo ético de la tecnología, porque se ha hablado un poco de del uso en contexto, del desarrollo de las competencias básicas, incluso de la alfabetización. Entonces, en ese nivel de competencia que se desarrolla está la parte ética, que es un componente fundamental. Entonces, ¿qué se ha hecho ya en el campo universitario, por ejemplo, con relación a esto? Más que legislar, porque igual la norma debe existir para cualquier contexto y de interrelaciones, pero además de la legislación, ¿qué prácticas exitosas se ven que podrían, digamos, aterrizarse un poco también en la escuela básica? Bueno, muchas gracias. Teniendo en cuenta que tu pregunta va más dirigida a la doctora Hasbrady, pues vamos a vivirlas así. La doctora Hasbrady nos, por favor, la pregunta alrededor de la ética y la tecnología, y el padre Mauricio alrededor de la primera pregunta sobre esa integración entre el deber ser y la práctica alrededor de las competencias. Bueno, te voy a hablar de dos temas, el plagio en la institución y el uso del video no autorizado. Bien, ya hay muchas cosas, pero voy a centrar como en esas dos. Los estudiantes creen a nivel universitario que porque está en internet todo es gratis. Siguen utilizando el rincón del vago a nivel universitario, a nivel de posgrado también, Wikipedia también. Entonces lo que buscamos es el desarrollo de competencias de manejo de información. Llega el estudiante, como les dije al inicio, les hacemos un diagnóstico, usted no sabe utilizar la información, no sabe buscar, no sabe acceder, no sabe evaluarla, y tenemos un manejo con la biblioteca. Entonces creo que la biblioteca, y no lo mencioné al inicio de la charla, es súper importante el papel de la biblioteca y del bibliotecólogo a que enseñe a utilizar las búsquedas en las bases de datos, que haga utilización de WebQuest, por ejemplo, que les enseñe a fuentes de información confiables y evitar este tipo de cosas. Y hay en el reglamento de los estudiantes que si hay plagio te puedes ir de la universidad, ¿no? Pero ellos vienen acostumbrados a que eso es normal, pero lo peor es en posgrado, ¿no? A nivel de especialización, maestría, profesores que hacen ya sus proyectos de investigación y hay capítulos completos. Entonces, aparte de la capacitación con la biblioteca, hay otro segundo tema, y es que hemos adquirido una herramienta, ya que la costumbre no nos funcionó, y es donde el estudiante sube en la plataforma el texto y te sale como un semáforo de qué tanto plagio hay en tu documento. Entonces se sube la tarea, la plataforma te dice rojo, todo esto está copiado, verde, esto está bien, y antes de que lo pase al profesor, hay ese filtro, porque cuando llegue esto al profesor, pues ya hay una sanción, ¿no? Entonces, como muchos procesos para evitar y para que la gente se concientice frente a lo que es el plagio. Frente al video, la gente te toma fotos, te saca los videos en clases, y eso debería estar autorizado. Entonces lo que estamos haciendo es un tema de ciudadanía digital que tiene incluido esto, donde el profesor, el estudiante debería pedir permiso para ustedes, lo que hicieron todos ustedes tomando fotografías acá de las presentaciones de padre y mío, no tiene que pedir permiso, todos tienen que pedir permiso, ¿no? Entonces, pero no, realmente es eso, hay que solicitar, esto es un evento académico, pero realmente hay que solicitar, puedo filmarte, puedo tomarte la fotografía, y es generar cultura institucional frente al tema. Y creo que han escuchado en noticias a profesores que han filmado de la Universidad de La Sabana hablando de algunas cosas, y bueno, y realmente esto son testimonios que no han sido autorizados, y la idea es generar campañas de socialización de toda la ciudadanía digital al interior y fuera de la institución. Un minutico para agregar algo. Diría yo, esto es un cambio cultural, ¿no? Muchas cosas de la tecnología, no quiero disculpar para nada los que plagian, que saben conscientemente que eso es un delito además. Pero pues yo creo que todos sabemos que desafortunadamente el plagio ha acompañado las prácticas escolares generaciones, no es la práctica más continuada, pero pasa. Sí, es una cosa que pasa. Antes no era copia digital, sino otro tipo de copia, ¿no?
Yo creo que es también empezar desde muy pequeños precisamente a enseñar de verdad, como decía la doctora, no con discursos, sino con ejemplo práctico en aula, esto del trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo colaborativo? Obviamente el trabajo alrededor de blog, de plataforma, digamos, de una serie de herramientas en donde realmente sí se va construyendo un todo alrededor del aporte de muchas personas. Si eso se empieza a hacer desde los colegios, que afortunadamente hoy hay programas, herramientas y estructuras que lo permiten, es muy posible que cuando estos niños y jóvenes pasen a otras instancias de su proceso educativo, pues sepan que se puede hacer trabajo colaborativo y no plagio. Pero sí toca ir haciendo como el cambio de cultura, pero eso sí implicaría, sin duda alguna, que la tecnología tiene que penetrar, porque el trabajo colaborativo tendría que ser una estrategia de trabajo en clase. Si no es estrategia de trabajo en clase, va a ser muy difícil, digamos, ir previniendo que este tipo de cosas pasen. Para finalizar, que nos hemos pasado un poquitico de tiempo, pero yo creo que ha valido la pena, espero, el padre Mauricio Galeano con la pregunta que nos hacía nuestro colega sobre el deber ser y el ser de la educación. Como todo en la vida, la educación se debate entre el ser y el deber ser. Por eso, pues, hemos pasado de una formación de contenidos a una formación para la competencia, cosa que aplaudo y es un gran paso. Ir más allá del concepto frío y desconectado para la vida a seres humanos competentes. Creo que lo más importante ahora es hablar del deber ser y lograr dar ese paso de la formación técnica a la formación realmente integral. Vuelvo sobre el tema, que todas las facetas del ser humano sean educables e importantes y todas ellas cultivadas. El desarrollo del cuerpo, el desarrollo de las artes, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la parte lúdica, todos son como una gran sinfonía de una gran canción. Entonces todo lo que nosotros quitemos de esta integralidad le resta al ser humano. Yo creo que ha sido un gran paso, repito, llegar a este momento técnico de la educación, pero insisto en que le hace falta al mundo un tema de integralidad, volver al hombre en todas sus dimensiones, tocar esa realidad y hacer los grandes cambios desde allí. Cuando he tenido la posibilidad de estar en otras intervenciones, la verdad es la primera vez que tengo una pantalla que me va indicando el tiempo. Pero es el tema de la tecnología, digo yo, es mucho más precisa, es decir, aquí va uno mirando el tiempo como está organizado y nos va diciendo, porque en otras ocasiones generalmente tiene uno a alguien que le va haciendo señales. Sí, la siguiente fase tecnológica fue poner carteles, hay veces uno no lo lograba ver y las señales hay veces las entendía uno mal, pero realmente este aparato tecnológico pues es muy preciso. Pensaría yo, y mi comentario a eso, pues sin duda alguna la tecnología facilita las cosas y da un nivel enorme de precisión. Muchísimas gracias, padre Mauricio, doctora Hasbleide, a todos ustedes por su atención. Mauricio, a ti muchas gracias.